Vamos a ver el Ayom Yom de hoy, que tiene que ver con la parshá de la semana, la parshá de Korah. Sabemos que Korah fue el que hizo la rebelión contra Moshe y Aarón. ¿Por qué ustedes, como diciendo ustedes, se llevaron todo, digamos, toda la grandeza? Y él consideraba que a él también le correspondía. Y eso no está mal, que uno aspire a estar mejor, pero las formas también hay que cuidarlas y uno tiene que saber que uno puede aspirar a más, pero no siempre tiene que ver con uno mismo el llegar a esa aspiración. Entonces termina la parsha o continúa que al final para mostrar que Moshe tenía razón, pasó un milagro, la tierra se abrió y se tragó a Korah y a la comunidad. Entonces dice la Yom Yom de hoy con respecto a esto, dice, el versículo dice, Vayardu Jaim Sheola. Ellos descendieron vivos al pozo. El pozo es el Geinom. El pozo se refiere a lo que en castellano se diría el infierno. Y dice en la Yom Yom, aún en la tumba creen que están vivos. O sea, a veces alguien está como muerto, pero no que está muerto porque se murió lo Aleinu, sino porque espiritualmente está en otro nivel. Ahora enseguida vamos a verlo en el Shiur, algo muy interesante. Pero creen que están vivos. Entonces, en realidad descendieron vivos al pozo, no es algo malo, sino a veces puede ser una bendición. Como trae acá, la bendición es descendieron vivos al pozo. Es como dice después más adelante, los hijos de Korah no murieron. Se les hizo un lugar y ellos se arrepintieron. Y explica, pues la teshuvá, arrepentimiento, es efectiva únicamente en tanto la persona está viva. Esa pues es la bendición, que aún en el pozo estarán vivos y podrán hacer teshuvá. O sea, por más baja que esté la persona, por más que haya caído, siempre se puede hacer teshuvá. Siempre hay una nueva oportunidad. Estamos a apenas unos días, una semana, menos un día, de Gimel Tammuz. Gimel Tammuz es el día que se elevó el alma del Rebbe. Entonces, por supuesto, vamos a tratar de consagrar todos estos shiurim, no solamente a la parshá de la semana, sino también a la actividad y a lo que el Rebbe es. Y si miramos la historia de Korah, que ya recién les conté un poquito, llega un momento que Moshe quiere mostrarle a todo el pueblo y a todos los jefes de las tribus que realmente a quien le corresponde digamos, el liderazgo entre los Kohanim, de ser el Cohen Gadol, era Aarón, y quería que no quede ninguna duda. Entonces, ¿qué hizo? Moshe agarró, le dijo a los jefes de las tribus que cada uno traiga su bastón y lo van a poner frente al Mishkan, uno por cada tribu, lo van a poner frente al tabernáculo, al templo, digamos. Y Aarón va a poner el bastón en, digamos, el lugar de la tribu, o sea, él va a ser el representante de la tribu de Leví. Y Moshe dijo así, aquel bastón que florezca, ese va a ser el bastón que la persona que Hashem eligió para ser el Cohen Gadol. Esto es textual lo que dice la parsha. Y también, ¿qué hizo? Hizo poner a la vara, al bastón de Aarón, lo hizo poner en el medio, que nadie piense si va a estar más cerca. ¿Qué tal? Bienvenido, José. José estuvo ahí en el sur de Francia, España, después nos tiene que contar. Este, entonces cuenta que el bastón de Aarón lo puso en el medio, porque si va a estar cerca
digamos, del tabernáculo, van a decir sí, porque estaba más cerca, por eso tuvo más influencia. Pero la realidad no fue eso. La realidad fue que lo pusieron en el medio y después dice que al día siguiente el bastón de Aarón floreció, salió como una flor, una rama, y salieron shkeidim. Shkeidim son almendras. ¿Por qué justo almendra? Eso lo vamos a, almendra dice porque es el fruto que más rápido crece. Pero acá tenemos que entender eh, qué es lo que representa todo esto. Pero antes de esto, como siempre hay preguntas. El Yehudí no se queda satisfecho de un segundo para el otro. En la Yeshivot estudiamos Talmud Babli, el Talmud de Babilonia. Y el estilo del Talmud de Babilonia es de preguntas y respuestas. Alguien viene, dice una sentencia, dice algo, y viene el otro y dice, ¿cómo decís eso? Si en este versículo dice esto y en el otro dice lo otro, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ¿qué vemos acá? La primera pregunta, ¿para qué hacía falta un milagro tan grande? A ver, que de una vara puesta al azar crezca, digamos, vuelva a florecer, es un milagro. Ahora, está traído que Hashem no hace un milagro sin sentido. En general, Hashem no hace milagros. Los milagros los hace cuando son necesarios. Entonces, evidentemente que acá, y esto es un milagro que lo cuenta abiertamente, tenemos que entender por qué hizo este milagro. ¿Por qué hizo un milagro y por qué justamente este milagro? Pero si ahondamos un poquito más, vamos a ver que en la Parsha, previo a esto, ya hubo tres milagros. Tres milagros, ¿qué quiere decir? Un milagro es algo fuera de lo común, fuera de lo natural. Esta es la palabra exacta. Sobrenatural. ¿Cuáles fueron los tres milagros que tenemos antes? Tuvimos primero que Moshe le pidió ayer que si realmente él tiene razón, que la tierra se abra y a Coras con lo que estaban así, con su pandilla, digamos, que se los trague la tierra. Que se abra la tierra, o sea, que surja un milagro, algo totalmente nuevo, que nunca sucedió, se abre la tierra y se los traga vivos. Y así pasó. No era suficiente este milagro para demostrar la veracidad de lo que Moshe estaba diciendo, que Moshe no decía nada de él, que Moshe no es que se acomodó él y lo acomodó al hermano, hablando en un buen criollo, ¿no es cierto? Sino todo lo contrario, él fue y su hermano fue y todos los que fueron, no es porque Hashem lo designó. ¿Por qué Hashem lo designó? Bueno, eso es otro tema que también está la explicación, por lo menos para que nosotros entendamos. Pero lo importante es que esto es un designio de Hashem. No alcanza con este milagro, pero no fue solamente este, después vino otro milagro. El segundo milagro es que hubo un incendio, salió un fuego y quemó a todos los 250 que estaban haciendo la rebelión de la tribu de Reubén. Que haya un incendio puede pasar, pero justo en ese momento y que consuma, que el incendio, digamos, incinere solamente a estas personas, eso es un milagro. Pero no alcanza con estos dos milagros. Hubo un tercer milagro, un tercer milagro, que salió una magueifá, una plaga que mató a muchos otros, hasta tal punto que Moshe le tuvo que decir a Aarón, Aarón, agarrá el incienso, que el incienso frena las plagas, y el incienso obviamente que lo hacen ellos. Entonces así fue como la plaga se frenó. Entonces vimos que hubo tres milagros.
¿Para qué hacía falta el cuarto milagro? ¿Para qué hacía falta el milagro del que brotó, que floreció el bastón de Aarón? Entonces, primero tenemos que ver que hay una diferencia entre el primer milagro y perdón, los tres primeros milagros y el cuarto. Los tres primeros milagros tienen que ver con cuestiones, con castigos. No, no hay una enseñanza puntual. Tiene que ver con el castigo. Se abrió la tierra, vino el incendio, incineró a ciertas personas, hubo una plaga, una magueifá. Este, tiene que ver con lo negativo. Acá vemos otra cosa. Acá vemos que el bastón de Aarón floreció. Entonces, bueno, ahora entendemos por qué no alcanzaban los tres primeros milagros. En realidad, con los tres primeros milagros alcanzaba, pero si Hashem quería mostrar algo más, entonces por eso vino el cuarto milagro. Pero ¿por qué justamente este milagro? Entonces tenemos que entender qué es un bastón y por qué justamente Aarón. ¿Qué es un bastón? ¿Qué es una vara, mejor dicho? Un bastón por ahí es algo más elaborado. Hoy en día puede ser distintos materiales, pero una vara. ¿Qué es una vara? ¿Qué es un bastón que lo hacemos con una vara? Es una rama que la rama cuando estaba unida a su árbol, al árbol mejor dicho, la rama tenía vida. De la rama salen hojas, de la rama salen flores, de la rama salen frutos. Hay una energía, está conectada con su fuente, está conectada con su raíz. Ahora, si nosotros de una rama queremos hacer una vara, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero tenemos que cortarla, la tenemos que matar, tenemos que cortarla de su raíz y esperar que se seque. En otras palabras, que no muestre absolutamente nada de vida. Nada. Eso es una vara. Y eso es lo que al ponerse duro, nos ayuda a caminar o a lo que para lo que uno necesite la vara. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a mostrar acá? Acá nos muestra que la vara floreció y salieron los frutos. ¿Qué significa esto? Acá esta es una enseñanza espectacular, maravillosa, para mostrarnos lo que es un verdadero líder. Y esto era lo que era Aarón. Aarón era un líder. ¿Qué es lo que hace un líder? Un líder puede agarrar, podemos usar se me ocurre ahora mientras estoy hablando, una expresión futbolera, por lo menos que se usaba cuando yo era chico. Seguramente ustedes la escucharon. Podemos agarrar un tronco, ¿se acuerdan en el fútbol? ¿Quién era el tronco? ¿No es cierto? Agarramos un tipo que es un tronco, que no sabe jugar, y lo hacemos un jugador que sea útil al equipo. Le damos vida, hacemos del tronco, lo hacemos florecer, lo hacemos crecer. Eso es un líder, eso es un buen director técnico, un formador de jugadores, digamos. Y en la práctica, un líder, un manhik, un rebe, es el que hace eso, el que toma gente y gente que por ahí estaba muerta, estaba desahuciada económicamente o espiritualmente, o en el tema que sea, estaba caído, estaba lo que sea, y el líder supo ver lo que hay atrás de él y el potencial que él tiene, entonces lo levantó, lo hizo florecer. Salieron las hojas, salieron creció, salieron las flores, salieron los frutos y siguió creciendo, porque un árbol sigue creciendo. Como aprendí cuando estaba en Entre Ríos, me contaron que de los eucaliptus, el eucaliptus tarda mucho tiempo en crecer, puede tardar 7, 8 años.
pero cuando lo cortan, de cada árbol hacen dos, por lo menos. Entonces se multiplica digamos, la producción. Y esto es lo que hace un líder. Un líder ve en cada individuo, ve lo que es, pero ve lo que puede llegar a ser. Y cuando ve esto, y al verlo, no solamente dice, mira, vos podés ser esto, no solamente le da las herramientas y le hace un seguimiento y le demuestra que puede hacerlo. Le da todo el empujón, todo lo que se necesita. El Rebbe asumió el liderazgo, continuando la labor del Rebbe anterior, en los momentos que todavía se veían las cenizas de los campos de concentración, donde nuestro pueblo estaba desahuciado, donde mucha gente no quería saber de nada del Yiddishkeit, del judaísmo, y donde muchos se fueron a Estados Unidos o acá a América, eh, se fueron, se escaparon. Y muchos no querían venir acá porque decían que venir para estos lados era la treif femenina. Venir acá era todo treif, estaba todo mal. Uno se iba a olvidar del Yiddishkeit, iba a perder todo lo que es el Yiddishkeit. Sin embargo, el Rebbe no lo miró así. Yo me acuerdo, los primeros, no sé, habrá sido el primer año que estuve en Shrihut, en Entre Ríos, me tocó ir a un cementerio en Villa Clara. Y ahí me encontré con un Yehudí mayor, y me dice, esta historia hace mucho que no la cuento, me dice, ¿sabe de dónde soy yo? Le pregunto, ¿de dónde es usted? Yo soy de Radin, de Radin. Ah, le digo, de Radin. Ahí estaba el Hofetz Haim. El Hofetz Haim era uno de los líderes religiosos más importantes del judaísmo ahí en Polonia. Entonces me dice, ¿y sabe lo que me dijo el Hofetz Haim cuando me fui a despedir? Que se venía para Argentina. Le dijo, ¿qué vas a ir a hacer ahí? Es una trey femenina. Hay asimilación, hay tantas cosas. Eso es lo que veían los líderes cuando todavía se podía vivir en Europa. Estamos hablando antes de la guerra. El Rebbe vio, o sea, como el potencial que había en cada Yehudí, el potencial que había en la juventud, especialmente esa juventud que buscaba otros idealismos. En los años 60, en los 70, que estaban los hippies, ya el Rebbe anterior, en los fines de los 40, principios de los 50, con el Rebbe iban muchachos de la yeshiva, iban a las universidades para atraer, para enseñar a los jóvenes judíos que venían de ambientes totalmente asimilados. Y, y eso es lo que el Rebbe vio. Y lo vio cuando nadie lo veía. Eso es un líder. Ese es el Aarón a Cohen. El Aarón a Cohen de nuestra época. El Moshe Rabbeinu, el Aarón a Cohen, el líder que ve cómo hacer florecer a las comunidades. ¿Y cómo lo hizo? Dijo, cada uno es un shelíach. Está el que es un shelíach oficial y está el que es oficial en su casa, en su comunidad, en su ambiente, donde le toque estar. Cada uno es un sheliach de Hashem para hacer de este mundo una morada para Hashem. Y esto es lo que tenemos que aprender. Eh, hay una historia conocida del primer sheliach del Rebbe acá en Buenos Aires, el rabino Bongarten, que antes de venir acá a Argentina, él él era un educador, él ya tenía alumnos, enseñaba en la yeshiva, creo. Y él, un Shabbat, se acerca a uno de los alumnos de él, y esto era indudablemente en los años, seguramente principios de los años 50. Un alumno de él
se le acerca y cuando lo saluda, él le hace schmecken, como se dice en Yiddish, le siente que el muchacho tiene olor a cigarrillo, pero no olor de cigarrillo de hace 1 o 2 días, olor de cigarrillo reciente, era Shabbat. Entonces el rabino Baumgarten se puso a pensar, si yo no hago nada, no solamente este muchacho está profanando el Shabbat, sino que va a ser una mala influencia para los otros muchachos. Entonces, ¿qué hizo? Le escribió al Rebbe. Entonces le dijo, ¿qué hago? O sea, que él pensaba que solamente por ahí que hay que echarlo. Entonces el Rebbe le contestó con una cita. Le dijo, buscá en Abot de Rabinatán, es un midrash sobre Pirkei Avot, en tal y tal capítulo. Bueno, fue a buscar ahí, y ahí dice, ahí habla sobre Aarón a Cohen, que estábamos hablando hoy. ¿Qué dice de Aarón a Cohen? Dice que Aarón a Cohen era una persona que se acercaba a cada yehudí y le daba un abrazo y le preguntaba cómo estaba y se preocupaba por cada uno y uno. Por eso Aarón era muy querido por el pueblo. Entonces, cuando la persona se despedía de Aarón y digamos que se le pasaba por la cabeza hacer algún pecado, algo incorrecto, se ponía a pensar, ¿cómo yo, cómo yo puedo este, fallarle a Aarón? Si yo voy a hacer esto, le estoy fallando a Aarón, entonces no lo voy a hacer. Y ahí dice, Berrabim Heishim Meavon. Él salvó a muchas personas, Aarón, de hacer pecados. Entonces, con esto el Rebbe le está mostrando al rabino Baumgarten, ¿sabes qué? No puedes echarlo. Tenés que acercarlo, tenés que salvarlo. Y después contó el mismo rabino Baumgarten que después de muchos años se lo encontró una vez en 770, en el Shield central de Chabad en Estados Unidos, en la sede central, y se le acercó un señor, un muchacho ya casado, y era este muchacho que había formado una familia jasídica con hijos. ¿Qué hubiese pasado si él lo echaba? ¿Qué hubiese sido de él? Al contrario, lo acercó y eso es el líder, eso es lo que vio el Rebbe. Ustedes saben, había un Yehudí que nació, yo creo que este maíz se lo conté alguna vez, pero amerita contarlo ahora. Había un Yehudí que nació en Lituania, después estuvo en Polonia, en Francia, y era un gran escultor. Nació fin de los 1800 y falleció en 1973, algo así. Y este hombre era un escultor. Después que falleció, eh, la esposa fue a verlo al Rebbe. Vivía en Estados Unidos, obviamente. Fue a verlo al Rebbe y le dijo, que le contó así, Rebbe, mi marido falleció y él estaba esculpiendo una escultura del ave fénix. Y yo tengo mucho para donarla a Israel, a un lugar, a un hospital, a Lhasa, en Jerusalén, creo, a uno de estos lugares. Pero la mujer le dice, yo tengo ganas de terminarlo, quiero hacerlo terminar. Pero hubo muchos líderes que me dijeron de que el ave fénix no es algo judío. Al no ser algo judío no se puede hacer. Entonces el Rebbe, esto lo contó uno de los secretarios del Rebbe que estaba ahí junto con esta mujer, el rabino Krinsky, que es el legendario secretario del Rebbe, que tenga larga vida. Estuvo acá varias veces en Argentina. Cuando estuvo, entonces el Rebbe le dice, lo llama al rabino Krinsky y le dice, ¿me podés traer un Sefer Iob, un libro de Iob? Iob o Job es uno de los libros santos del Tanaj. Entonces el Rebbe, ¿qué hace el Rebbe? Le traen el libro, el Rebbe abre, me lo anoté para no equivocarme, en el capítulo 29, versículo 18, y ahí dice que Job dice que él va a llegar un momento que se va a reencontrar con su familia, con su nido,
y va a ser como el Kol, va a vivir mucho tiempo como el Kol. Viene Rashi, lo traen otros también. ¿Qué es el Kol? El Kol es el ave fénix. Y explican los sabios, creo, del Talmud, qué es el ave fénix. Es un ave que se muere, pero cada 1000 años es como que revive. Entonces el Rebbe le dice a esta mujer, mira, si Rashi lo trae, el Malvin lo trae, tantos otros lo traen, no es algo de otros, podés terminarlo perfectamente. Así que esto es un líder donde busca en cada uno el punto para realzarlo, para darle vida, para que siga adelante. Y si me permiten 2, 3 minutos, les voy a contar algo que me pasó hoy, esta tarde, a eso de era antes de las 5 de la tarde, acá en el 11, me encuentro con un yehudí, sefaradí él, y yo tenía que ir a buscar algo, bueno, viene, me lo trae, me lo carga en el auto, y me dice, ¿tenés un minuto? Te quiero mostrar algo que te va a interesar. Entra al negocio, yo estaba al lado del auto, estacionado en doble fila, y el hombre viene con un sobre en la mano, que yo lo reconozco ya de lejos. Le digo, esto es una carta del Rebbe. Entonces la abro, está la carta con la firma del Rebbe. La carta es de los días previos a Rosh Hashanah del año 1962. 5.000, antes de 5723. Y es una carta donde el Rebbe se la manda a la madre y le da toda una brajá para un año bueno y dulce, material y espiritualmente. Después viene la firma del Rebbe y después dice, recibí su carta y le voy a dar curso. Le da la brajá por el pedido, perdón, el pedido que me hizo. Entonces me cuenta así, me dice, mis padres se habían casado y no podían tener hijos. Fueron, en aquella época, hicieron todo tipo de tratamientos y no pasaba nada. Mi mamá estaba desesperada. Entonces lo fueron a ver al Jajam Sheba, al gran rabino sefaradí de aquella época. El Jajam Sheba, que es el papá para larga vida, del gran rabino Sheba de hoy de los sefaradí, de la comunidad de Lavalle, Torateino, etc. Lo van a ver al Jajam Sheba y el Jajam Sheba les dice, estamos hablando años 61, años 62. Mándenle, vayan a verlo o manden una carta al Rebbe de Lubavitch. El Rebbe en total estamos hablando de una época donde no había ni videos, y el Rebbe en total era Rebbe hacía 11 años, 12 años. Era muy jovencito. El Rebbe en ese momento tenía 60 años. Le dice, vayan a verlo al Rebbe. Entonces me dice, un tío de él, mi papá no podía viajar en ese momento y viajaba un tío de él, pero al final el tío tampoco viajó, mandaron la carta con otra persona, que yo sé que él estuvo en esa época en lo del Rebbe, porque estuvo matrimonio con 2 chicos, o 3 chicos, que son amigos míos. Yo los conozco. Y yo conozco la historia que ellos viajaron al Rebbe en ese año. Le llevaron la carta al Rebbe, se la entregaron la carta. Y, y después después de la secretaría del Rebbe, le entregaron esta carta firmada por el Rebbe, esta verajá. Esto habrá sido septiembre, octubre, septiembre, antes de Rosh Hashanah, porque dice Yemei Aslifot. Este muchacho que me dio la carta que me mostró, este señor, nació en mayo de 1963. Hagan la cuenta. Él me lo está contando, me muestra la carta, todo. Entonces yo le digo, sos un hijo del Rebbe directamente. Naciste de la Abraham directo del Rebbe. Entonces me dice, te voy a contar algo más. Tengo un montón de historias, me dice. Pero uno lo ve y no es que tiene pinta de
por lo menos exteriormente de Hasid, o algo así. Ni siquiera kippah tenía en la cabeza, pero una fuerza impresionante. Y me dice, te voy a contar más, uno de mis hijos nació el 3 de Tammuz, que es el día que falleció el Rebbe. No, no, no sé si el mismo año, pero nació el mismo día. Eso es un líder. Un líder es aquella persona que se preocupa, que hace florecer a un yehudí que se encuentra a miles de kilómetros, que supuestamente no lo conoce, que de hecho ni personalmente ni por carta. La primera vez que le mandan, que esta gente le manda una carta al Rebbe. El Rebbe se preocupa, le manda la brajá, le manda todo, hace el contacto con Hashem y la brajá se recibe. Y de ahí salió toda una generación. Si esta mujer de Oliver Garden no hubiese tenido hijos, bueno, yo hubiese tenido que ir a buscar lo que le busqué de este hombre a otro, ¿no? Pero eso era lo de menos. Pero no hubiese escuchado. Y estaba ahí en la calle, estaba conmigo un señor que entra acá siempre, Marcelo Finkelstein, que acá varios lo conocen, que me lo encontré, y justo estábamos charlando, y digo, vení, vení, mirá esto. Y los dos vimos, nos quedamos así, con los ojos abiertos, con la boca abierta, no podíamos creer. Bueno, esto es para fortalecernos. No solamente las historias que pasan en algún otro lado del mundo, sino que esto pasó hoy acá en Buenos Aires. Pero todo esto no nos alcanza, necesitamos Mashiach, que esa fue la promesa del Rebbe. El Rebbe nos aseguró que nosotros somos la última generación del Galut y la primera de la Geulá, de la redención, que sea pronto con el Mashiach inmediatamente.